Saludos chicos, quienes habla su profesor Jackson Loye. Ahora vamos a continuar con lo que sería la tercera parte de nuestro tema de diseño estático básico de puentes peatonales mixtos de acero y concreto. Muy bien. Entonces, como habíamos estado verificando anteriormente en la primera parte, vamos a ver 6 partes esenciales. Al primer video llegamos hasta donde fue el análisis de las cerchas a diseño bajo los factores de esbeltez, bueno, el cálculo de los factores de esbeltez para elementos de abstracción. En la segunda parte hablamos del diseño compresión de los elementos que conforman la cercha. Vimos también la flecha, cómo calcular la flecha en las cerchas. También vimos lo referente acerca del diseño y análisis de la escalera. Y ahora en esta parte vamos a tocar el tema, la tercera parte, vamos a estar analizando los capiteles, que son estos elementos que tenemos acá. Déjame marcar acá estos elementos, vendría siendo los cabezales de columna o la parte superior de las columnas. ¿Okay? Fíjate que tenemos cabezales en la parte superior, tenemos la parte de las parte superior de las columnas, tanto las que van a doble altura como las que van sosteniendo el descanso intermedio de las escaleras, ¿no? Entonces vamos a estar diseñando esos capiteles y para ello vamos a estar estimando las cargas que provienen. Fíjate acá que tenemos varias cargas que analizar. Tenemos una carga que proviene de esta cercha que está de este lado, ok, de este lado acá. Tendríamos otra justamente debido a la cercha del otro lado que va apoyada justamente en el capitel, y tendríamos otras dos que vendrían por parte de la zanca de la escalera. Y fíjate que en una de las esquinas vamos a tener la confluencia prácticamente de dos cargas, casi que en el mismo sitio. Sin embargo, podemos hacer algunas simplificaciones, ¿ok? Para hacer un poco más fácil esta tarea, y con la cual podemos estimar por encima, pero un poco, ¿no? Simplemente para hacer la cuestión un poco más fácil. Y ya posteriormente vamos a estar estudiando, ¿ok? Cuando hayamos chequeado un espesor de estos capiteles de forma tal de que sean resistentes tanto a flexión como a cortante, y vamos a estimar también un valor para la cantidad de acero que va a llevar allí. Y bueno, vamos a después de eso estimar el diseño de las columnas. El diseño de las columnas lo podemos hacer tal como ustedes lo vieron en su materia de concreto armado, ¿okay? Bajo especificaciones de diseño biaxial o uniaxial, dependiendo cómo, o inclusive carga de compresión simple, ¿ok? Sin embargo, todo eso nos lo va a decir los valores de momento que se generen allí, ¿ok? Es que fíjate que las cargas que provienen de la cercha y las cargas que provienen de la zanca tienen una distancia respecto al baricentro de la columna. Entonces eso genera a su vez una excentricidad, y esta excentricidad, cuando le aplicamos, por decirlo de alguna forma, el valor de la carga PU, genera entonces momentos alrededor del eje X, del eje Y, de la sección transversal de la columna, y eso genera a su vez flexión en ambos ejes. Y para el diseño, dependiendo de la magnitud de esta flexión, recordemos que para un diseño biaxial la excentricidad tiene que ser mayor a 0.1 de H. ¿H quién es? Simplemente si vamos a trabajar con una columna 30 por 30, H va a ser 30. ¿Ok? Entonces, en el caso de que tanto EX como EY, ambos, sean mayores que el 10% del lado correspondiente de la sección, ¿okay? Estaríamos hablando de
flexocompresión biaxial. Si en el caso de que, por ejemplo, fuese únicamente Y, que es mayor que 0.10 H, pero EX es menor que 0.10 H, entonces estaríamos trabajando con un diseño de compresión uniaxial o flexión, consideraríamos la flexión en un solo eje, ¿ok? En el caso de que ambos sean menores, que no fuese así, sino que fuesen menores al 10% de H, estaríamos hablando de compresión simple, ¿ok? Entonces, ojo con eso allí y, bueno, posteriormente vamos a, bien, vuelvo y les repito, bien ustedes pueden aplicar el método que el profesor, su profesor y mi profesor también, el ingeniero Jairo Lara, les enseñó a ustedes en concreto. Y también, bueno, les voy a comentar otra forma que hay para nosotros estimar a compresión biaxial este tipo de elementos, ¿no? para estimarla, para estimar sus resistencias. Y una de las formas típicas o algo, una de las formas que son usuales ver tanto en el diseño estructural como en otros tipos de cálculo es el diseño por error y falla, ¿no? Por iteraciones. Entonces estimamos una sección, una cantidad de cabillas y vemos si esa configuración cumple o no cumple para lo que serían las solicitaciones. ¿Okay? Tendríamos que comparar entonces MU en X, MU en y PU con los valores de momentos resistentes y los valores de compresión resistente de la columna. Esa es una de las formas esenciales que podemos calcular una columna por error y falla. Y bueno, ya para la próxima parte estaremos viendo lo que sería el análisis de la zapata, para lo cual necesitamos absolutamente todas las cargas que van a ir llegando a esas zapatas, ¿ok? Entonces, fíjense lo importante que es hacer el diseño de arriba hacia abajo en dirección del flujo de cargas. Primero diseñamos para la cercha, luego para los travesaños, luego de los travesaños pasamos a lo que serían las escaleras, ¿ok? Porque estas dos pasan sus cargas a lo que serían los capiteles, ¿okay? Ahorita vamos a calcular lo que son los capiteles y luego las columnas y zapatas, ¿ok? Entonces, continuando acá, fíjate que para análisis de capitel partimos también de un breve análisis de carga, ¿okay? Fíjate, tenemos acá que para el diseño, ¿okay? En este capitel, fíjate que tenemos acá unos cortes. Este capitel es la parte superior de las columnas, donde llegan tanto las cerchas, que la vemos acá de forma frontal, y vemos de forma lateral la llegada de la zanca, ¿ok? Y en este otro lo vemos al revés. De forma frontal, podríamos, debería verse, ¿no? O sea, entrando a la pantalla, entrarían lo que son las llegadas de las zancas, y lateralmente llega la cercha. Entonces, en base a eso, bueno, tenemos algunas configuraciones. Fíjense acá, tenemos las cargas a estudiar acá. Acá vamos a tener presencia de las propias personas que van a usar el puente, ¿no? Entonces, debido a eso, tenemos que estimar una carga variable debido al peso de esas personas, que va a ser discontinuo en el tiempo, ¿okay? No va a ser un valor fijo como tal. Y para eso la norma especifica los 500 kilogramos por metro cuadrado. Este valor está en función de un área, y el área, fíjense que sencillamente lo hemos calculado en función del ancho de las zancas, ¿okay? El ancho de la escalera, incluyendo un poco más, y también en función del ancho de la pasarela como tal. Entonces fíjate que por un lado tenemos 1.8 metros y por el otro lado tenemos 2 metros. Entonces, en función a esta área y a la carga variable, vamos a tener un valor puntualizado en el centro, ¿ok? Este valor de 2880, fíjense que está mayorado porque estamos hablando de estado límite último, está siendo mayorado por 1.6, ¿ok? Entonces, en ese caso, esta carga va puntualizada en el centro. Fíjate que lo coloco acá, la zona donde está puntualizada con color verde, que viene siendo esto. Para el peso propio del elemento, ¿ok?
que tenemos que estimarlo. Fíjense que acá tenemos el peso específico del elemento, que debe estar multiplicado por un volumen. El volumen viene dado desde luego por el área multiplicado por la altura del paralelepípedo. Básicamente es la forma que tiene este capitel. Entonces el espesor de momento lo he estimado como 35 centímetros. ¿Ok? Y aplicando el correspondiente factor de mayoración de 20%, estamos teniendo 7.560 kilogramos aplicado exactamente en el baricentro de la sección en planta de este capitel. A su vez, tenemos lo siguiente. Vemos que debido a la escalera, nosotros tenemos allá unas cargas, una QU de escalera, una QU de cercha, y en función a eso nosotros podemos estimar lo que son las reacciones. Que las reacciones simplemente es esa carga lineal repartida rectangularmente multiplicado por la longitud entre 2. ¿Ok? Q por L cuadrado. Sería Q por L entre 2. ¿Ok? Tanto para la escalera como para la cercha. Entonces, con esas consideraciones, nosotros tendríamos estos valores de carga. Bien. Que, por ejemplo, para la escalera llegan 2.700 kilogramos en una zanca y en la otra también. Fíjate cómo coloco acá en planta unos puntos morados que vienen siendo las llegadas de la zanca. Justamente allí están siendo aplicadas las cargas de las reacciones. ¿Ok? Las reacciones van hacia arriba, sin embargo, debido a toda esta carga, la carga gravitacional va hacia abajo. Entonces, esta sería la consideración. Esta misma reacción que va hacia arriba para mantener el sistema en equilibrio tiene que ir contrarrestada desde luego por un valor de carga igual pero en sentido contrario. Entonces el sentido contrario es el que nosotros debemos considerar para estimar entonces lo que sería el chequeo del capitel. Entonces fíjate que acá tenemos dos RU escaleras que van en los extremos de la zanca. Y para la cercha, de igual forma, fíjense que acá tenemos el Q de la cercha por la longitud entre 2 para tener entonces lo que serían las reacciones, que son esos mismos valores que van hacia abajo. Entonces fíjate cómo acá, según esta convención de ejes, ¿okay? El 1.8 definiría lo que es el sentido y dirección del eje X, y los 2 metros tendríamos la dirección del eje Y. Pero fíjate, realmente estas cargas irían puntualizadas en estos puntos, ¿ok? Sin embargo, para hacer un poco más fácil el proceso de cálculo, ya que lo vamos a desarrollar más adelante, podemos idealizar, fíjense cómo lo coloco acá, idealización de cargas en capitel, lo podemos idealizar exactamente en los vértices de este capitel, para no tener que entonces estar considerando el posible sobresaliente o etcétera, pero esa sería la primicia, ¿no? Entonces más adelante podemos ver o podríamos estar diseñando la plancha base de este elemento que llega de la cercha al capitel, y también la plancha base que iría justamente acá, ¿no? Estaría hablando de una pequeña plancha que iría justamente por acá, justamente pegado allí en la base o en la cara superior del capitel, donde iría soldada la cercha y a su vez iría anclada al capitel. Y a su vez acá podemos estar definiendo lo que sería una plancha base de la escalera con el capitel, que sería otra parte adicional además del cálculo de la zapata. Sin embargo, vamos a centrarnos ahora en lo que sería el chequeo del capitel como tal, y para lo cual fíjense que acá, por ejemplo en esta esquina que estoy señalando acá, vamos a tener la fuerza debido a la reacción de una cercha, ¿ok? Y también lo que sería la reacción debido a una de las zancas de la escalera, ¿ok? En esta otra de la derecha, la parte derecha, superior derecha, tendríamos únicamente la reacción de la escalera, y en la parte inferior izquierda tendríamos la reacción de la cercha. En la parte central tendríamos lo que sería el peso propio más la carga variable,
¿ok? En este caso no tendríamos por qué considerar lo que sería la lámina de piso, porque bueno, el soporte para las personas lo daría justamente el mismo capitel. Entonces sería redundante colocar allí una plancha, a mi parecer. Sin embargo, bueno, todo varía dependiendo el proyecto como tal, pero a mi parecer estaría de más constructivamente colocar acá una plancha de metal, ¿no? Por razones obvias. Si continuamos acá, vamos a ver, tenemos, ok, las verificaciones por estado límite último. Fíjense que la carga en verde, de carga permanente más carga variable propia del capitel, la tenemos en color verde, que la suma de estas dos tendríamos 10.440 kilogramos. Tendríamos aquí entonces la RU de escalera, RU de cercha, y para nosotros estimar lo que serían los momentos que giran alrededor de tanto de X como de Y, debemos hacer el sumatorio, ¿no? Sumatorio de momentos. Simplemente nos paramos acá en este eje, a verificar, por ejemplo, para MX, MUX, vendría siendo todos los momentos que giran alrededor de X. Entonces, si X es este eje, tenemos que hacer momentos respecto a este eje de acá. Por lo que fíjate, si tenemos 2 metros acá y estamos asumiendo las cargas que están colocadas justamente en los vértices, tenemos que considerar primeramente 1 metro, que vendría siendo el brazo, multiplicado por RU escalera, por ejemplo, que vendría siendo esta carga que iría aquí representada en color morado, que entra en la pantalla, ¿okay? Va hacia abajo. Tendríamos en el mismo sentido lo que sería la reacción correspondiente a la escalera también, pero en este otro extremo, esta que vemos acá. Y a su vez, voy a borrar acá. Acá en la guía ustedes pueden apreciar que allí se ve una especie de punto de zona morada. Eso representaría la carga de RU escalera. Y bueno, continuando acá tendríamos 1 metro, que vendría siendo el brazo, por el valor de la carga de RU cercha, que vendría siendo este puntito rojo que tenemos acá, que va en la misma dirección que las dos anteriores, por lo que estas tres se suman. Y en sentido contrario tendríamos lo que sería esta carga de acá, y su momento viene representado por 1 metro, que sería el brazo, por RU cercha. ¿Okay? Esta carga roja proviene de la cercha y va en sentido contrario que estas otras dos, por lo que se resta. ¿Ok? Entonces tendríamos un valor que gira alrededor de X, momento mayorado en X, de 5.494. ¿Ok? Simplemente resolviendo esta ecuación. En el caso contrario, o en la dirección perpendicular, en los momentos que giran alrededor de Y, tendríamos que considerar entonces este eje de acá, vendría siendo Y, y fíjense que tendríamos prácticamente lo mismo. Tendríamos esta vez el brazo de 0.9 metros, que viene siendo la mitad de 1.8, por RU escalera, que viene siendo este elemento que tenemos acá. ¿Ok? Para este valor, ¿ok? Que va en un sentido, y en sentido contrario tendríamos el mismo valor del brazo por RU escalera, vendría siendo este puntito morado. Tendríamos también RU cercha, que vendría por este puntito rojo, y también RU cercha, que vendría siendo este de acá abajo. ¿Ok? Sencillamente, fíjate aquí, el sentido que toma este momento que genera esta fuerza va en sentido contrario que estas dos, por lo que se resta. ¿Ok? Entonces, en base a eso, fíjense que tenemos dos valores de momento, ¿ok? Que giran alrededor tanto de X como de Y. Fíjate que el valor, o mejor dicho, la fuerza P, que está justamente ubicada en el centro, no genera absolutamente ninguna flexión porque no tiene
brazo respecto a ninguno de los dos ejes. Entonces no se considera esta, de luego se consideraría que fuera 0 el brazo, 0 metros, y por supuesto no tendríamos que considerarla. Pero fíjate acá que entonces tendríamos el valor del acero negativo. Estamos hablando de acero negativo porque estamos concibiendo prácticamente la idealización de este señor que tenemos acá, de este capitel. Vendría siendo de esta manera, con un empotramiento prácticamente que acá. Sería algo bastante peculiar. De hecho, tendríamos de esta manera, ¿no? O también podría verse de esta forma, ¿no? Podríamos verlo así, por el método de superposición. Una parte en voladizo hacia la izquierda y otra parte en voladizo. Una parte en voladizo hacia la derecha, perdón, y otra parte en voladizo hacia la izquierda. ¿Ok? Podríamos estimarlo así o estimarlo así, pero de todas formas conozcan que tenemos embolado cada una de las dos partes. Entonces en estos casos vemos que en este caso tenemos que el momento sería negativo hacia acá y necesitaríamos acero superior. Para el acero negativo, para la flexión negativa necesitamos acero superior, para la flexión positiva necesitamos acero inferior. Entonces en estos casos lo más preponderante, lo que domina más, sería el acero superior, que vendría siendo el acero negativo. Y fíjate que para calcular nosotros el acero en Y, en la dirección Y, es decir, todas estas cabillas que van en esta dirección, paralelas al eje Y, ¿okay? Todas estas cabillas, necesitaríamos entonces que implementar el valor o trabajar con la carga de momento que gira alrededor de este eje. Y el momento que gira alrededor de este eje viene siendo el momento en X. Y entonces acá se traduce, ¿no? El acero en Y viene dado por MUX entre 0.81, esto viene siendo el producto de JU por Phi. ¿Ok? Este viene siendo 0.9, me disculpan porque no le dije dónde salía ese 0.81, y para los casos donde se asume que la sección se comporta dúctilmente, una falla balanceada, o mejor dicho, un valor típico para JU, viene siendo 0.898, me parece, que es aproximadamente 0.9. Entonces 0.9 al cuadrado es 0.81. Entonces ese sería lo que tenemos que comentar acá. Sin embargo, bueno, acá tenemos el valor de acero en la dirección Y. Fíjate que tenemos casi 3 centímetros cuadrados por metro lineal, lo que se traduciría en cabillas de 3 octavos a cada 23 o cabilla de media a cada 42 centímetros. ¿Okay? Este valor de acero es muy poco, a mi parecer, por lo cual, bueno, podemos bien estimar para esta dirección el siguiente, ya que el siguiente, fíjate que está en función a lo que sería el momento en Y. En este caso, este acero en X, estas son estas cabillas que van en esta dirección paralela al eje X, por lo que necesitaríamos el momento que gira alrededor de este eje. Y vendría siendo MUY. Y entonces acá tenemos de igual forma. En este caso tenemos 8.07 centímetros cuadrados por metro lineal, lo cual se traduce en cabillas de 3 octavos a cada 8 o media cada 15. A mi parecer, yo implementaría esta distribución tanto para la parte en Y como en X. Y para la parte de abajo tendríamos que estimar el acero por refracción y temperatura. ¿Ok? Para el acero positivo o para el acero inferior
tendríamos que calcular el acero por refracción de temperatura tal como lo calculábamos para lo que serían las losas. En este caso estaríamos hablando de un ancho y de un largo de 1.8 metros y 2 metros. ¿Ok? Entonces esas serían las consideraciones. Sin embargo, bueno, podríamos aplicar, vuelvo les repito, esta distribución tanto para Y como para X por la parte superior. Aunado a esto, bueno, este sería el diseño a flexión. ¿Ok? Esta es la asignación de estos señores, ya que es el acero el que se va a llevar toda esa carga de flexión. Entonces, si nosotros calculamos primero la flexión y calculamos después el acero que requiere esa flexión, bueno, sería el chequeo. Sin embargo, también podríamos estimar cuánto acero tiene esta distribución y simplemente acá despejar y calcular el momento que resiste el acero real que vamos a colocar, o mejor dicho, no con esta, sino con media pulgada cada 15. Pero no es tan importante. A su vez, bueno, tenemos el chequeo a corte. Para el chequeo a corte, recordemos que la cortante, por ejemplo, en este caso, viene dada por la cortante que soporta el concreto más el cortante que aporta las cabillas. ¿Okay? Esto vendría siendo lo que conocemos como VN. Sin embargo, podemos chequear para uno para ver cómo van los tiros. ¿Okay? Esto se traduce, bueno, acá tenemos que la resistencia cortante es 0.83 por FC' por el área efectiva de la sección. Fíjense que si estamos considerando esta dirección, si nosotros hacemos un corte acá, hacemos un corte de aquí hasta acá, vamos a llamar corte A'. Vamos a tener que este corte A', vamos a tener un rectángulo. Vamos a dibujar acá una especie de rectángulo, donde por ejemplo acá vamos a tener una distancia y acá vamos a tener otra distancia. ¿Okay? Cuando yo hablo de que es 0.53 por FC' por el área efectiva a corte, estoy hablando del área que aporta resistencia al cortante, o mejor dicho, el área del elemento que es perpendicular, o mejor dicho, no perpendicular, sino la que va paralelamente a la fuerza. Por ejemplo, en este caso, las fuerzas van entrando a lo que sería la superficie del capitel, y el área en X que está haciendo frente a esa fuerza cortante viene dada por esta distancia que tenemos acá, principalmente 1.8 metros. Y en cuanto a la altura, estaríamos hablando de la altura útil D, es decir, sin considerar el recubrimiento. Entonces, si nosotros consideramos un recubrimiento de 5 centímetros para zonas normales, zonas que no tengamos unos altos índices de humedad ni de salitre, ¿okay? Podemos hablar bien de una zona urbana, acá en Maracay, en Turmero, en La Victoria, en Palo Negro, Santa Cruz, etc. Podremos estar hablando de un recubrimiento de 5 centímetros. Si estaríamos haciendo un diseño en la playa, por ejemplo, tendríamos que estar manejándonos con recubrimientos de 7, 8 o 10 centímetros. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso, por el alto índice de salitre que hay en el ambiente. Y bueno, acá tenemos que si la altura total es 35 centímetros, el recubrimiento 5, tenemos como altura útil los 30 centímetros que vemos acá. Entonces acá, como D, vamos a utilizar los 30 centímetros y la dirección en
En este caso tendríamos que modificar acá un poco, ¿no? Acá sería la distancia en X, Bx. Bien, porque sería el lado que es paralelo al eje X. Entonces en este caso tendríamos que trabajar acá con lo que sería el 1.8. ¿Ok? A su vez, tenemos que trabajar entonces con lo que sería la resistencia cortante del concreto en la otra dirección. Y fíjense que variaría el área resistente, ya que estaríamos hablando de otra dimensión. ¿Ok? Estaríamos hablando de esta vez 2 metros multiplicado por la altura útil. Y fíjense que eso nos daría como resultado ciertos valores expresados en kilogramos. Esta que tenemos acá sería fuerza cortante, resistente por parte del concreto. ¿Okay? Esto es la resistencia que opone el concreto a esfuerzos de corte. Entonces esto sencillamente debemos compararlo con estos valores de acá. Fíjate que tenemos dos veces RU escalera, viene siendo estos dos que tenemos acá, y tendríamos también RU cercha, prácticamente serían estos de arriba, perdón, los puntos morados más el puntito rojo, que vendrían siendo los que ejercen mayor cortante. ¿Ok? Se ejerce mayor cortante de este lado más que este, por lo que se considera en este particular. Sin embargo, en la otra dirección tendríamos que hacerlo lo contrario, ¿no? Estimar dos veces las cargas que provienen de la cercha más una sola vez la carga que viene de la escalera. Que por razones obvias, ¿no? Acá tenemos que en función a la dirección tendríamos que verificar cuáles son los valores de cortante que tratan de cortar esta sección. No consideraríamos, vuelvo y repito, lo que sería esta carga en verde porque está ubicada justamente en el baricentro. ¿Okay? Esa carga que está puntualizada en el baricentro de la sección en planta del capitel no generan cortante porque sencillamente están ubicadas en la parte de abajo está la columna, ¿ok? Entonces en ese caso no transmite cortante, sino que transmite en ese caso aplastamiento. Pero bueno, en ese caso sería otra la verificación, ya la podemos ver posteriormente. Pero fíjate que estamos ampliamente por debajo, ¿no? Estamos ampliamente por debajo lo que actúa a lo que resiste. Entonces podríamos concluir que estamos ok en cuanto a la verificación de corte. Teniendo en consideración todo esto, bueno, podemos concluir que una altura de 35 centímetros es viable. ¿Okay? Es viable para este capitel colocando estas distribuciones de acero. ¿Bien? Y podemos continuar con lo que sería el cálculo de las columnas. Muy bien, para lo que es el cálculo de la columna, también debemos verificar qué cargas llegan allí, a esa columna. Y fíjense que ya tenemos estimadas como tal los valores de dimensiones del capitel, por lo que podemos estimar un peso propio debido al capitel, pero las cargas que están siendo aplicadas al capitel están íntimamente vinculadas a las cargas que van a la columna, ¿no? Que son prácticamente dos elementos que son que trabajan en conjunto. Entonces, fíjense que igualmente, y hacemos la idealización de cargas en el capitel, pero esta vez involucramos lo que sería el peso propio tanto del capitel mismo como de la columna. Como yo les había comentado anteriormente, un método eficiente para nosotros diseñar columna es el método por ensayo y error, bajo el cual nosotros debemos hacer iteraciones. Podemos suponer unas dimensiones, chequearlas, ver si cumple, en qué medida cumple y bueno, proceder a ver si podemos optimizar, podemos hacer algunos cambios para economizar un poco las dimensiones. ¿Okay? Debemos
hacer las ecuaciones posibles para que con la menor dimensión posible cumpla con un factor de seguridad satisfactorio. Es decir, con una holgadura que sea conveniente para nosotros hacer el diseño posteriormente y el dibujo de los planos, etc. Pero si nosotros estudiamos a fondo la cuestión, hacemos varias iteraciones y llegamos a un resultado óptimo, podemos economizar un poco los costos. Y ese es en torno a eso que se gira toda nuestra carrera, en optimizar las cosas. Entonces fíjate, tendríamos acá el valor de peso propio de la columna. La columna tiene un largo de 5.749 metros. Vamos a estimar arbitrariamente unas medidas de ancho de columna cuadrada, 65 por 65. Y fíjate que esto nos daría un volumen. Volumen por peso específico nos daría un peso, y ese peso debemos mayorarlo 20% para trabajar por estado límite último. Entonces, en base a eso, fíjate que podemos totalizar todos estos valores. ¿Ok? Sabemos que son dos zancas de escalera, por lo que son dos RU escaleras. Son dos cerchas, por lo que son dos RU cerchas. La carga P proveniente del capitel, la carga permanente del capitel, la carga variable que va en el capitel, y también, bueno, lo que sería el peso propio. Okay, acá tendríamos que adicionar lo que sería el peso propio, que vendría siendo este valor de acá. Sumarlo también, que bueno, básicamente iría colocado acá. Ojo con eso. Entonces, en base a eso, tendríamos un valor de PU. Sin embargo, vemos acá que tenemos varias excentricidades, ¿ok? Para nosotros totalizar todas estas excentricidades debemos hacer una serie de artificios, ¿no? Y nosotros, bueno, podemos hacer sumatoria de momentos, sencillamente. Hacemos sumatoria de momentos en Y, principalmente, o en X, para calcular cualquiera de las dos excentricidades, ¿no? Pero fíjense que acá tenemos que esta PU, fíjense que en PU estamos considerando todas las cargas. Esta PU va a estar ubicada en un punto cualquiera de este capitel, ¿no? o respecto al centro de la columna. Va a estar colocada a una distancia, que esa distancia, la resultante la vamos a llamar E, y su componente en X, desde luego, excentricidad en X, y en Y, la excentricidad en Y. Entonces, esas dos coordenadas, tanto en X como en Y, debemos calcularlas. Lo que nosotros sabemos es que el momento que gira alrededor de X respecto a la columna es la multiplicación de esta carga PU multiplicado por EY, y que el momento alrededor de Y es el producto de PU multiplicado por la excentricidad en X. Y al final todo esto tiene que ser igual a todos los valores de momento sumados respecto a los ejes correspondientes. Eso se traduce en lo siguiente, fíjense. PU por EX, ¿ok? PU por EX, vendríamos teniendo el momento total que gira alrededor del baricentro o del eje Y de lo que es la columna. Tendríamos MUY es igual a EX por PU. Sin embargo, todo esto, les repito, tiene que ser igual a todo este señor que tenemos acá, toda esta expresión. Toda esta expresión que vemos acá. ¿Ok? Donde fíjense que lo que hacemos es una sumatoria de momentos. Donde el brazo en este caso sería 0.9 por RU escalera, vendría siendo el puntito morado. Tendríamos también por allí RU escalera, que vendría estando en el otro, en este otro extremo. Tendríamos RU cercha, que vendría siendo este de aquí, multiplicado por el brazo.
RU cercha, pero que está colocado en el otro vértice de abajo. Y fíjate que en este caso, la carga que va justamente en el centro está siendo multiplicada por 0 porque bueno, no tiene absolutamente ningún brazo. Entonces, todos estos elementos, todos estos valores de RU los conocemos, por lo que podemos sencillamente despejar. También conocemos PU, el valor de PU vendría siendo este, por lo que podemos despejar sencillamente para EX. En este caso, EX viene siendo menos 0.397 menos, porque desde luego si tomamos este punto de referencia, el punto del centro, y fíjate que acá tenemos RU cercha cargado en la parte izquierda y tenemos los RU de la escalera, obviamente vamos a tener el segundo cuadrante mucho más cargado, por lo que la PU tiene que estar orientada hacia la zona más cargada, ¿okay? Es lógica. Entonces, en base a eso, fíjate que tenemos en sentido negativo la excentricidad en X. A su vez, bueno, hacemos lo mismo para la otra dirección. Fíjate que en este caso tendríamos lo que sería el momento que gira alrededor de X, porque estamos hablando de PU por EY. Entonces, en este caso tendríamos un momento que gira así, diciendo MU X. Pero en este caso, en comparación con el diseño del capitel, es que estos MU están alrededor de lo que es el baricentro de la columna. ¿Ok? Cuidado con eso allí. Respecto al baricentro de la columna, tendríamos momentos, tanto en X como en Y, un poco modificados, ¿no? Porque tendríamos que concebir ahora lo que sería el peso propio de la columna. Entonces, en este caso, fíjate que nada más la columna pesa alrededor de 7000 kilogramos por fuerza, ¿no? Entonces, esos 7000 kilogramos son considerables. Entonces, fíjate, en base a eso, debemos hacer momento igualmente. Tenemos brazo por fuerza, que vendría siendo el RU escalera. Acá lo tenemos. Al igualmente, lo tenemos en la misma dirección y sentido. El momento que genera esta otra fuerza en el otro vértice, tendríamos RU cercha, que estaría en este mismo vértice, y en el vértice contrario, que haría un momento alrededor del eje, pero alrededor del mismo eje, pero en sentido contrario, tendría un sentido negativo, RU cercha, y bueno, desde luego, el otro valor de carga multiplicado por 0. Entonces, en base a esto tenemos la excentricidad en Y. ¿Okay? En sentido positivo, porque fíjense que respecto al eje que estamos, al punto que estamos tomando como origen, está hacia arriba. Entonces, fíjate, ¿no? Allí tenemos que, por ejemplo, el ancho, esta distancia que nosotros tenemos acá, de aquí hasta acá, bueno, en este caso son 2 metros. Pero lo que le quería comentar es, por ejemplo, la columna tiene 65 por 65. ¿Ok? Igualmente de aquí hasta acá. Vemos los 65. Entonces fíjate que el 10% de 65 o de 0,65 sería 0. A ver, vamos acá 0. O mejor dicho 6.5 centímetros. Ok, fíjate que aquí da 13 centímetros y aquí da 39 centímetros. Ambos son mayores que el 10% de H, o simplemente son mayores a 6.5 centímetros. Entonces tenemos que realizar un diseño biaxial, la compresión biaxial. ¿Ok? Donde tenemos que considerar tanto la carga PU como el valor de momento en Y y en X. Entonces ya tenemos ubicada la posición donde está PU.
Si hacemos un esquema de lo que sería la columna como tal, vamos a armar esto para acá. Si hacemos un esquema, fíjate que acá tendríamos una amplificación de lo que sería la columna, ¿ok? Tendríamos acá una sección transversal de la columna. Tendríamos una sección transversal de la columna y tendríamos también, bueno, de forma iterativa, de forma arbitraria, por decirlo de una forma, tendríamos 8 cabillas, ¿no? Esta sería una columna bastante típica, por decirlo así. Tenemos acá 8 cabillas y la fuerza PU iría colocada justamente acá, donde la resultante o el valor de excentricidad total lo tendríamos como la hipotenusa, ¿no? Simplemente la resultante de estas dos coordenadas, que sería en este caso 41 centímetros, 41.8 centímetros. ¿Okay? Con un ángulo director, si recuerdan bien la materia de física, tenemos que el ángulo director es el ángulo que tenemos respecto al eje 0 o al eje de las X positivo. Este vendría siendo el eje de las X, este vendría siendo el eje de las Y respecto a la sección. ¿Ok? Entonces el ángulo director vendría siendo este. De aquí a aquí tenemos 161.61 grados. Ojo con eso. ¿Por qué le hago esta aseveración o esta distinción? Porque nosotros podemos hacer un análisis de esta sección con 8 cabillas, un análisis lineal para estimar, en este caso, cuánto se deformaría, o no cuánto se deformaría, sino cuánto podría resistir todo este sistema para una falla balanceada. ¿Okay? O sea, asumiendo que el acero vaya a fallar en función, o mejor dicho, al mismo tiempo que falla el acero y el concreto. ¿Okay? Entonces, si recuerdan bien la materia de concreto, nosotros vamos a tener que el concreto falla cuando la deformación unitaria, o cuando epsilon cu es igual a 0.003. ¿Ok? En el concreto. Y el acero falla cuando el valor de epsilon, valor límite de epsilon, iguala el valor que existe entre Fy y el valor de el módulo de elasticidad del acero. ¿Ok? Del acero. Ese de Steel. Entonces, para un acero de 4200, que sería la calidad de las cabillas que vamos a usar en este ejercicio, estaríamos hablando de una deformación unitaria en el acero de 0.002. Entonces, si nosotros consideramos estos dos valores, límites de deformación unitaria, tanto en el concreto como para el acero, podemos estimar cuánto resiste integralmente este sistema. ¿Ok? Con esto en mente, nosotros debemos además comentar que, por ejemplo, si acá tenemos la carga que va descendiendo, todo lo que se acerque a este señor de acá va a estar a compresión, y a medida que se vaya alejando, todo lo que esté más alejado va a estar a tracción. ¿Ok? Porque si acá concebimos lo que sería el momento en esta dirección, ¿ok? Esto vendría siendo una forma de palanca, este brazo, por lo que acá todas las fuerzas van a entrar, y acá en la parte más alejada de este punto, las fibras del concreto y del acero van a tratar de levantarse. ¿Ok? Entonces, con esto y con los de la deformación que yo les he comentado, podemos nosotros estimar cuál es la distribución interna de esfuerzos en la sección transversal para verificar después cuánto es
los valores resistentes y luego compararlos con PU y compararlo con MY y MX. Sin embargo, ustedes también pueden adoptar, por ejemplo, el valor de PU. ¿Ok? Pueden adoptar también, debido a con este producto, ustedes obtienen entonces lo que sería MUY. Y con este otro producto, ustedes tendrían lo que sería MUX. ¿Ok? Y con esto, ustedes pueden diseñar una columna que cumpla con estos valores de resistencia, ¿ok? Estos valores nominales de solicitación. Sin embargo, yo lo que les voy a comentar ahora es un método por el cual también pueden guiarse para que lo conozcan. Entonces, ya comentado esto, debo comentarles otra consideración también. Cuando nosotros hacemos el análisis a compresión o a compresión que ustedes vieron en concreto armado, que inclusive yo también vi en concreto armado, y lo que generalmente se hace para las edificaciones regulares. Estas edificaciones regulares, entiéndase, estas edificaciones que son mayormente cuadradas, que son, por decirlo de una forma, normales, que no son tan extravagantes desde el punto de vista arquitectónico. Les comento que nosotros trabajamos con diseño de columnas cortas, donde la esbeltez no afecta la resistencia, tal como ustedes lo veían en sus ejercicios de concreto armado. Cuando la esbeltez no afecta la resistencia, nosotros estamos hablando de una columna corta. Y para el diseño de una columna corta es un poco más fácil que cuando nosotros hablamos de una columna esbelta. El fenómeno de la esbeltez, para que tengan una idea, ustedes pueden tomar un espagueti completo, tal como viene, que son aproximadamente 30-35 centímetros. Y ese espagueti traten de comprimirlo. Agréguenle ahí con las manos fuerzas que vayan paralelas a su eje longitudinal. Agréguenle ahí una fuerza axial a la compresión, traten de comprimirlo. Él se va a torcer un poco, ¿no? O sea, ese efecto se llama pandeo. El pandeo, bueno, es inversamente proporcional a lo que sería la longitud entre el radio de giro, ¿no? Entonces, esto se traduce en que si ustedes agarran ese mismo espagueti, lo pican por la mitad y tratan también de comprimirlo, este se va a deformar un poco menos, ¿no? Y así sucesivamente, si ustedes agarran ese espagueti, lo pican también por la mitad, o sea, sacan un cuarto de la longitud total de ese espagueti, lo pican en un cuarto de la longitud, tratan de comprimirlo y este se va a deformar menos y va a tener un poco más de resistencia a la compresión. Entonces, en base a esto, sería un fenómeno para que ustedes visualicen, ¿no?, lo que sería el diseño de compresión, en este caso de columna. Entonces, acá, lo que les comento, como tenemos ahí en la bibliografía de McCormack, ustedes lo pueden verificar en la sección 11.10. Tenemos que los efectos de Vertex pueden ignorarse si se satisface la siguiente expresión. K por L entre R, ya conocemos lo que es K, ¿no?, que vendría siendo el factor de longitud efectiva. Tenemos L, que vendría siendo la longitud del elemento de la columna. Y tenemos R, que vendría siendo el radio de giro. Si esta relación en este tipo de columnas, o en las columnas en las columnas de marcos o en las columnas que tienden a desplazarse lateralmente, o que no están arriostradas, tenemos esta consideración. Si este factor es menor que 38 menos 12 por M1 entre M2, si se cumple esto, podemos ignorar los efectos de esbeltez. M1 es el mayor momento de extremo factorizado a miembro a compresión y M2 es el mayor momento del extremo factorizado de un miembro a compresión. Sin embargo, acá este término no debe ser mayor que 40, según el código ASI. El valor de radio de giro viene siendo la raíz cuadrada de la inercia. Por ejemplo, si es radio de giro en X, vendría siendo la raíz cuadrada de la inercia en X entre el área de la sección.
Para secciones cuadradas tenemos que la inercia es b a la 4 entre 3. El área es b al cuadrado. Entiéndase que b es el ancho de la sección transversal de la columna. ¿Ok? Entonces, bueno, simplificando acá tendríamos que el radio de giro por una sección cuadrada es de b entre 3. A su vez, el momento, tenemos dos momentos, ¿no? Un momento alrededor de x y un momento alrededor de y. Si nosotros evaluamos PU por EY y PU por EX, vamos a tener dos valores. Fíjate que acá tenemos que el menor de los dos es M1 y el mayor es M2. Si nosotros evaluamos entonces para K igual a 1.2, ¿okay? Fíjate que nosotros en nuestro caso tendríamos que considerar esta condición, no arriostrada, porque esencialmente no está siendo, no es un pórtico arriostrado como tal, ya que en una dirección tenemos que vendría siendo una forma más o menos así. Pero si ponemos a estudiar la deformación, este señor de acá se va a deformar de esta manera. ¿Ok? Entonces no está arriostrado en el punto donde nosotros deseamos que esté arriostrado. Entonces sencillamente acá él básicamente no va a rotar del todo, pero sí va a trasladarse. Entonces en base a eso nosotros tendríamos que trabajar con este ítem de acá y adoptar K igual a 1.2. Entonces 1.2 por L entre el radio de giro, fíjense que es menor, o mejor dicho, fíjense que no es menor que este valor de acá. Entonces en base a esto, fíjense que debemos considerar los efectos por Eiffel-Test. A su vez allí mismo en el mismo libro nos indica que cuando se tienen marcos con desplazamientos laterales es necesario decidir para cada combinación de cargas cuál de las cargas causa un desplazamiento lateral apreciable. O sea, cuál de las combinaciones de cargas generan este desplazamiento, este delta. Y acá entre paréntesis nos coloca que probablemente es la carga lateral. Las cargas laterales son las cargas de viento. ¿Okay? Reconocemos que el viento y el sismo también van en dirección horizontal. Es decir, que las cargas laterales como tal. En este caso serían las cargas sísmicas y de viento. O sea, las cargas dinámicas. Entonces tenemos que verificar cuáles cargas son las que nos generarían un desplazamiento lateral. En este caso estamos hablando de cargas gravitacionales que van en esta dirección. Y estas cargas gravitacionales estáticas nos generan una deformación lateral significativa, por lo que podríamos, en este caso, considerar que debemos estudiar los efectos P delta, tal como lo coloco acá. Fíjense que la columna nos dice que es una columna esbelta, por lo que en la incorporación de las cargas laterales, las cargas dinámicas, análisis de viento y análisis eólico, se deben analizar los efectos P delta. Okay, estos efectos P delta ya es otra materia, imagino que lo habrán visto o habrán tocado el tema en ingeniería sísmica. Okay, los efectos P delta en las edificaciones. Y estos sencillamente son análisis de segundo orden, donde los materiales propasan la línea de proporcionalidad elástica. No sé, bueno, por allí para que tengan una base para seguir investigando. Sin embargo, les repito, estamos haciendo un análisis estático donde las cargas laterales no las estamos considerando y tenemos que, en este caso, si queremos seguir con un análisis refinado, con un programa, con una herramienta de cálculo un poco más poderosa para involucrar lo que sería el análisis eólico y sísmico, tendríamos allí un punto que estudiar, que sería el análisis de los efectos P delta en las columnas. Entonces, mucho ojo con eso allí. Estos son tópicos que como calculistas estructurales debemos tener presente para un análisis serio, para un análisis completo y para proyectar una edificación correctamente. Entonces, sencillamente esto es para que visualicen que no solamente es el análisis estático de una edificación lo que comanda el diseño, sino que fíjense que podemos tener casos donde debemos proceder el análisis con un poco más de rigor, ¿no? Tenemos que implementar allí lo que serían las cargas laterales, porque ya tenemos allí un punto de inflexión que nos dice que la columna es esbelta y que está haciendo o que va a ser vulnerable
a lo que serían las solicitaciones laterales. Entonces, ojo con eso y vuelvo y repito. Y entonces acá tenemos lo que sería el análisis de los esfuerzos internos, las formaciones internas en nuestra sección propuesta de columna. Fíjense que la sección propuesta es de 65 por 65. Tiene una fuerza PU colocada a un poco más de 40 centímetros a un ángulo director de 161 grados. ¿Ok? Tenemos también 8 cabillas. Bien, entonces en base a esto, como ya les había comentado, tenemos que todas las fibras de la columna que estén cercanas a este punto están a compresión y todas las que se alejen estarían mayormente solicitadas a la tracción. Entonces fíjate acá, el procedimiento siguiente que yo he realizado acá para que tengan una noción de cómo se verifica estas cuestiones es que paralelo a esta línea que define la dirección y sentido de la carga PU, tenemos que colocar otro, ¿no? Sencillamente de referencia. A su vez, a 90 grados respecto a esta línea, debemos pasar unas líneas. Fíjense, la primera que vamos a colocar es de la fibra superior o de la fibra cercana a esta carga PU, la cual va a estar sometida a una deformación unitaria de 0.003. ¿Ok? Esto vendría siendo los valores de epsilon. Epsilon es la deformación unitaria. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos acá que lo seguro, lo que conocemos es que el valor acá en la fibra de concreto que está mayormente comprimido va a tener en su momento de falla una deformación unitaria de 0.003. ¿Ok? Y a su vez, en su punto más alejado, en este caso del acero, ya que el concreto no soporta esfuerzo de tracción, tendríamos que considerar la última fibra de acero, que va a ser esa fibra que va a estar soportando la tracción máxima, ¿no? En cuanto al acero, lo máximo que se puede deformar, y como ya les he comentado, es la relación FY entre E, que en este caso, para 4200 estaríamos hablando de 0.002. Entonces, con base a este punto que tenemos acá y este otro puntito que tenemos acá, y este que tenemos aquí, tendríamos que pasar una recta, ¿no? Esta recta de color rosado, si lo veo bien. Y entonces, bueno, en función a esa, sabemos que cada una de estas cabillas van a tener una asignación o van a tener una razón, ¿no? Una razón de estar allí. Entonces, la primera cabilla, si nosotros hacemos una línea a 90 grados respecto a esta línea, la vamos a tener acá, ¿okay? Ubicada. Y su altura gráficamente, esto lo pueden hacer un dibujo a escala, un papel milimetrado, de forma tal de que luego lo que hagan es medir, ¿no? Si acá nosotros medimos la altura de esta línea, vamos a quitar acá, si hacemos esto a escala, vuelvo y les repito, si agregamos por ejemplo aquí 15 centímetros, sabemos que 15 van a equivaler a 0.003 y acá por ejemplo podríamos agregar 10 centímetros si lo van a hacer gráficamente. Si lo van a hacer en AutoCAD, bueno, también les ayudaría. Entonces sabemos que 10 centímetros equivalen a 0.002. Bien, entonces lo próximo que debemos hacer es trazar líneas perpendiculares a esta otra de acá hasta intersectarlas con esta recta. Entonces la distancia que vamos a tener desde este eje, que vendría siendo epsilon igual a 0, hasta allí, hasta donde tenemos la recta, esta recta que definiría el valor de epsilon, esa distancia allí, por ejemplo, si es 14 centímetros, tendríamos que hacer una regla de 3, ¿no? Si 15
equivale a 0.003, ¿cuánto equivale? 14, por ejemplo, en el caso de que esta tendría 14 centímetros de largo. Y hacemos lo mismo para cada una de las rectas, ¿no? Lo mismo para la siguiente que tenemos acá. Lo mismo para la siguiente, lo mismo para la siguiente, la siguiente y la siguiente. Va a llegar un punto, fíjense acá, que va a cambiar los esfuerzos, donde van a pasar de compresión a hacer esfuerzos de atracción. Ese punto donde epsilon es 0, ¿okay? Donde la recta intersecta epsilon igual a 0, viene definiendo lo que sería la posición del eje neutro, que viene dado por este hilo naranja o rojo. Me parece que lo coloqué naranja en AutoCAD. Entonces tendríamos ese eje neutro. Y este eje amarillo, fíjate que vendría siendo el eje centroidal o el eje que define el baricentro. Si nosotros hacemos respecto a 90 grados con esta resultante, una recta, vendríamos marcando lo que sería o reubicando lo que podría ser un eje centroidal. ¿Okay? Entonces este eje amarillo vendría siendo el eje centroidal de la figura y el eje rojo el eje neutro. Entonces el otro paso que debemos realizar es medir las distancias que hay desde cada una de las cabillas hasta el baricentro, ¿okay? O el eje centroidal. Ojo con eso allí. Y lo siguiente que debemos realizar es estimar cuánta área está siendo colocada a compresión. Por ejemplo, toda esta que está en la parte superior, fíjense que acá estamos hablando de que estos valores de aquí indican compresión y todos estos valores de acá indican tracción. Entonces toda esta área que está acá está siendo comprimida, ¿okay? A partir del eje neutro. A partir del eje neutro toda esta área está siendo comprimida. Entonces nosotros, para estimar la resistencia a compresión que aporta netamente el concreto, nosotros tenemos que estimar cuánto es esa área como tal que está oponiendo resistencia a la compresión por parte del concreto, para estimar su resistencia, desde luego. Y toda esta área que tenemos acá de concreto, que lo voy a dibujar en azul, viene siendo el área de concreto que está a tracción. Y una de las nociones principales para el diseño en concreto armado es que el concreto no soporta ningún esfuerzo a tracción. Entonces esta área que tenemos acá no la vamos a considerar para la resistencia. Entonces debemos conocer básicamente es esta área. Entonces acá es donde radica la importancia de hacer esto a escala, no simplemente en una hoja a mano alzada. En base a esto debemos continuar, vamos a seguir acá, donde fíjense que tenemos una tabla. Sencillamente los valores de epsilon los colocamos acá para cada una de las barras. Tenemos acá la barra 1, la barra 2, 3, 4, 5 hasta la 8. Colocamos cada uno de los valores de epsilon. De a B vendría siendo la distancia del centroide de la barra hasta el baricentro, hasta el eje amarillo. Acá lo que hice fue rotar el diagrama que tenemos anteriormente para verlo un poco mejor. Tendríamos el área resistente, ojo acá, para el área resistente estaríamos hablando del área de la barra. En este caso estamos hablando de cabillas de media pulgada, ojo con eso. Entonces el área de una cabilla de media pulgada es 1.27 centímetros cuadrados. En el caso de que fuese 5 octavos, desde luego tenemos que calcular cuánto es el área resistente para 5 octavos. En el caso de que, por ejemplo, nosotros quisiéramos agavillar o colocar aquí, por ejemplo, 3 cabillas, tendríamos que considerar, por ejemplo, para 3 cabillas, vamos a colocar acá, tendríamos que considerar aquí 3 por 1.27, por ejemplo. Otra de las columnas que tenemos acá es el valor de el módulo de elasticidad del acero. Tenemos que el esfuerzo resistente vendría dado por epsilon por E, ¿okay? Vendría siendo esta columna de acá. La fuerza resistente de cada uno de estos señores vendría siendo el área
vamos a colocar AB, área de la barra, por, acá podría tomar el valor de sigma, por sigma, ok, vendría dando todos estos valores. Y el momento resistente vendría siendo esta fuerza AB por sigma por DAB, ok. Esto, fíjese, para la barra. Entonces vamos a tener que la barra 1, 2, 3 y 4 aportan resistencias compresivas, ok, y las que están correspondientes a las 5, 6, 7 y 8 están a tracción, por lo que aportan resistencia a la tracción. Y para el momento así sería el valor absoluto, ok, ojo con eso allí. Tendríamos que considerar acá valor absoluto de estos señores. Sin embargo, estas son las resistencias que aportan cada una de las barras. Pero como les comenté, hay un área de concreto que está aportando resistencia a la compresión, ya que bueno, tenemos que estimar cuánta es la resistencia propia del concreto que está a compresión en este caso. Para ello nosotros tenemos que sacar el área de esta región que está a compresión, fíjate que aquí la tenemos. A su vez debemos ubicar el centroide y tenemos que ubicar la distancia que hay desde ese centroide en dirección vertical totalmente. En este caso, fíjate que en la dirección paralela a la resultante donde está ubicada PU, ¿no? En este caso son 13.7 centímetros. Entonces todos estos valores los vamos agrupando. Fíjate que para CC, que viene siendo la fuerza que aporta el concreto a la sección, fuerza de compresión que resiste la sección como tal, en función a esa área comprimida, va a estar en función de FC', en función también de lo que sería el área de acero. Fíjate que en este caso tenemos que multiplicarla por 0.85. Ok, este 0.85, si ustedes habrán estudiado en su materia de concreto armado, este 0.85 viene dado por beta 1, ok, que para concretos de calidad normal, tal como lo que estamos usando acá, 250, es igual a 0.85, ok. Entonces ojo con eso allí. AC viene siendo este señor de acá. Fíjate que tenemos AC viene siendo el área de concreto a compresión, que viene siendo toda esta área, ok. DSB vendría siendo la distancia del centroide del área de concreto a compresión hasta el baricentro de la sección. Y más adelante vamos a tener que el esfuerzo resistente, en este caso, ustedes recordarán lo que era el valor de F'C, que es igual a 0.85 de Fc'. Este valor vendría siendo este que tenemos acá. Simplemente 0.85 por 250 vendría dándonos este valor, y la fuerza resistente en este caso vendría siendo simplemente que esfuerzo por área, ok. En este caso, este valor que tenemos aquí es el producto de este señor por el área que vamos a considerar, ok. Y a su vez, este otro valor que tenemos acá de momento resistente es este valor que tenemos aquí multiplicado por la distancia que hay hasta el baricentro de la sección, ok. Entonces, para nosotros obtener el valor de fuerza resistente, o el valor que resiste a compresión toda la sección, tenemos que totalizar esta columna, ok. Simplemente colocamos acá la sumatoria algebraica considerando los signos, ok. Consideramos entonces los signos para estimar entonces phi Pn. Fíjate que este valor vendría dado por Pn, la fuerza axial resistente, en este caso a compresión,
Y phi para compresión en columna de concreto armado es 0.7. Entonces a este valor le sacamos el 70% y vamos a tener el valor resistente a compresión de la columna. En el caso del momento, fíjate que vamos a sacar, en este caso de esta sumatoria, tenemos también que totalizar algebraicamente toda esta cuenta, toda esta columna, para estimar entonces este valor de momento resistente. Phi para flexión en elemento de concreto armado es 0.9 y estaríamos hablando de este valor de momento resistente. Sin embargo, acá, fíjense que MU como tal viene siendo E, fíjate que es la resultante entre EX y EY, ojo con eso. Y PU, este mismo valor que habíamos anteriormente definido. Entonces, MU lo comparamos con phi MN y PU lo comparamos con phi PN. Fíjate en este caso, estos dos valores que definen la resistencia están por encima de estos otros, por lo que estamos ok, ¿no? Estamos bien, estamos ejecutando un buen diseño. Entonces, en base a esto, tenemos que concluir que una columna de 65 por 65 con 8 cabillas de media con una calidad de acero de 4200 kg por centímetro cuadrado y una calidad de concreto de 250 kg por centímetro cuadrado cumple con los requerimientos estáticos del puente, ¿no? En este caso. Sin embargo, les dejo como tarea el diseño de los estribos, ¿ok? Recordemos que acá esto lleva unos estribos y si esta distancia de aquí hasta acá es mayor a 15, tenemos que arrostrar estos señores del medio también, ya sea de esta manera o ya sea con grapas. Y las grapas son estos señores que van aproximadamente así, que unen únicamente dos cabillas. Entonces, en base a eso también calculen lo que sería los estribos, que recordemos que vendría de esta manera el acero longitudinal, a grosso modo, ¿okay? Y el acero transversal iría confinado a una distancia prudencial y luego se separan a ese medio y llegando a la parte inferior van llegando de nuevo. Entonces tendríamos allí que configurar una altura de confinamiento H0, tendríamos que verificar allí cuánto es SO o la separación entre estribos y tendríamos que ver allí SO entre 2. Básicamente esas serían las cuestiones que debemos verificar allí. Entonces esto sencillamente vendría siendo estribos de 3 octavos. Entonces les dejo esto como tarea, el diseño de los estribos, para que ustedes mismos lo realicen y les comento que se realiza de igual forma o pueden realizarlo de igual forma como se ejecuta para lo que son las columnas de edificación. Otra cosa por allí es que, por ejemplo, las columnas más pequeñas también podrían estimarse, ¿no? Sin embargo, podríamos dejarlo con la misma sección que hemos determinado para estas más largas, ya que si cumple en este lado, cumple también para la más corta, ¿no? Ya que las más cortas van a llevar menos carga, van a tener menos longitud y van a estar menos solicitadas a fin de cuentas. Sin embargo, es válido también, como les comento, es válido igualmente colocar la misma sección, al igual que es válido disminuirla, ¿no? Por un lado, si colocamos la misma, haríamos el trabajo constructivo un poco más fácil, pero aumentaríamos los costos porque estaríamos sobrediseñando estas columnas pequeñas. En el caso de que realizáramos otro diseño para estaríamos colocando un diseño constructivamente ligeramente más difícil, por decirlo de alguna forma,
pero estaríamos optimizando los costos. Entonces, como todo eso son las cosas que nosotros debemos jugar. Sin embargo, mi consideración en este momento es colocar la misma sección para esta columna que para esta, y así unificar criterios.